Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, Camino de Santidad. Y hoy se ve un poco vacía la congregación. ¿Se quedaron dormidos o qué? Algunos hermanos están enfermos, ¿qué pasó? Ahora sí que o amaneció nublado, por eso no vinieron. Pero bueno, estamos los que debemos de estar, ¿verdad? Entonces, los que pudieron venir a la cena de matrimonios, qué bueno que pudieron venir. Fue de mucha bendición. Estuvo muy rica la cena, gracias a cada uno de los hermanos que dispuso ahí para poner un guiso para que las cenas de matrimonio sean gratuitas. Y pues, gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y así como dice mi hermano Juan, por favor, si vas a venir al Congreso de Varones, vas a invitar a alguien, regístralo, es muy importante que lo registres. Ahí puede ser con mi hermano Darío o mi hermano Raúl, si ya algunos de ustedes ubican a Raúl, porque necesitamos, en cuestión de logística, mi hermano Darío necesita comprar y administrar bien las cosas para que después no nos queden tantas cosas, o también comprar menos y al final no alcance para todos los hermanos. Entonces, Dios es un Dios de orden y vamos poniendo eso en orden, ¿sale? Regístrense ahí con Él. Ok, muy bien, hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ¿les parece? Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en sus manos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque podemos estar una vez más reunidos aquí como iglesia local. Gracias por la vida de cada una de las personas que puede estar aquí, Señor, y que ha venido para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que no han podido acompañarnos en este momento, que se nos están viendo, Señor, a través de la transmisión. Habla también a sus vidas, mi Dios, como siempre lo haces. Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, Padre eterno y glorioso, para poder exponer este tema correctamente. No quiero quitar ni añadir, Señor. Simplemente quiero exponer tu santa palabra, Señor, porque lo que puede cambiar el corazón de una persona es tu Santo Espíritu, Señor, a través de la predicación de la palabra. Yo te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues seguimos con nuestra serie Aprendiendo para Enseñar. Es la serie que estamos estudiando y ya hace algunos meses que entramos a estudiar la ley moral de Dios. Es ahí donde estamos estudiando la ley moral de Dios, mejor conocido como los 10 mandamientos. Vamos a llamarlo así, los 10 mandamientos. Y hace 2 domingos entramos a estudiar el séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento, y este séptimo mandamiento se encuentra en Deuteronomio capítulo 5, versículo 18, que es: no adulterarás, ¿verdad? O no cometerás adulterio. Ese es el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Y veíamos que la palabra adulterio viene de una palabra hebrea que es naaf, que quiere decir obviamente adulterar o cometer adulterio, pero también va más allá la palabra, que es fornicación. Decíamos que la relación, el adulterio es la relación sexual voluntaria entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge, ¿verdad? También mejor conocido como infidelidad. Pero el mandato, decíamos que este mandato va más allá, no solamente habla a los casados, sino que nos habla a todos, va más allá, porque decíamos que esta palabra pues es fornicación, que habla de toda inmoralidad sexual, todo aquello que es inmoral. Entonces, este mandamiento más, vamos a llamarlo así, más abierto, más completo es: no cometerás actos inmorales, ¿verdad? Inmorales. Entonces, veíamos que el Señor usaba esta palabra para referirse a Israel cuando Israel abandonaba a Dios y se iba tras otros dioses. Y Dios le llamaba a Israel y decía: ustedes están fornicando, ustedes están yendo tras otros dioses, su corazón se ha desviado y me han dejado. Entonces, y
el domingo pasado comenzamos a estudiar qué es lo que exige este séptimo mandamiento. Y veíamos que el séptimo mandamiento exige la preservación de nuestra propia castidad y la de nuestro prójimo, tanto en el corazón, en el habla y la conducta. O sea que no solamente es el acto sexual o cometer una inmoralidad sexual con nuestro cuerpo, sino aún con nuestro pensamiento, con nuestro hablar. Veíamos que la palabra castidad quiere decir pureza sexual. Entonces Dios nos pide que nosotros nos mantengamos con pureza sexual en nuestra conducta, en nuestro hablar y en nuestros pensamientos. Entonces, veíamos también que es el Señor quien nos pide que nosotros debemos de vivir en santificación. Estamos en este proceso. Tú no puedes decir que eres, o puedes decirlo pues, pero decir que eres creyente, que naciste de nuevo hace 10 años, pero tu vida sigue igual. No ha habido un cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque toda aquella persona que cree en Jesucristo, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha nacido de nuevo, en su vida tiene que haber un progreso. No todos por igual. No esperes ver el mismo progreso que tú tuviste con tu hermano o con el prójimo. No es así. Quizás tú diste un fruto al 100%, quizás el otro al 60%, quizás el otro al 30%, pero lo que nos habla es que tiene que haber un fruto de arrepentimiento. Si no hay un fruto de arrepentimiento y crees que solamente porque un día hiciste una oración de fe y con tu boca dijiste, Jesús, yo te acepto en mi corazón, me arrepiento de mis pecados, pero tu vida no ha cambiado, déjame y te digo que no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Entonces, el día de hoy vamos a ver y vamos a concluir qué exige este séptimo mandamiento. Y el siguiente domingo vamos a ver las prohibiciones de este mandamiento. Entonces, ¿qué es lo que exige el séptimo mandamiento? Ya lo dijimos, el séptimo mandamiento exige la preservación de nuestra propia castidad, que fue lo que vimos el domingo pasado, hablamos de nuestra propia castidad, pero también dice, y la de nuestro prójimo en el corazón, el habla y la conducta. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en la preservación de la castidad de nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos enseña, como hemos estado viendo y diciendo, que debemos cuidar nuestra propia castidad, obviamente, pero también la de nuestro prójimo. Y no sé si recuerdan a José, o mejor conocido como José el Soñador, cuando él estaba a cargo de la casa de Potifar y la mujer de Potifar lo acosaba sexualmente. Siempre estaba ahí detrás de José, ¿verdad? Detrás de José, cuando José estaba a cargo de la casa de Potifar. Y miren, para comenzar el estudio vamos a ir a Génesis capítulo 39, versículo del 6 al 12. Génesis capítulo 39, versículo del 6 al 12. Aquí hay un agua empezada. ¿Es tuya, Ani? ¿No? Entonces es de mi esposa, yo creo. Digo, yo creo. Es de Darwin. Ok. Génesis 39, del 6 al 12. Dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y obviamente entendemos esta palabra, hermano, de que, vente a dormir un rato, estoy cansada. No, obviamente lo está llevando a que tengan un acto sexual. Dice, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer.
¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que él entró un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. En este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, podemos descubrir que ese dicho, ¿a quién le dan pan que llore?, podemos descubrir que es un dicho que sí tiene mentira, que no es verdadero, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos dicen, pues a quién le dan pan que llore? ¿A quién se le ofrecen estas oportunidades y uno no las toma? Porque esto se refiere a este dicho. Se utiliza para señalar que alguien debe aprovechar toda oportunidad que se le presenta. Pero el hecho de que se te presenten oportunidades no quiere decir que vengan de Dios, ni que muchas veces sean aprobadas por Dios, porque esas oportunidades pueden llevarte a pecar. Entonces, podemos ver aquí que ese dicho realmente no tiene verdad, tiene mentira. ¿Por qué? Porque a José se le presentaba una oportunidad y él la rechazó. Él no quiso tomar esa oportunidad. Mira, volvemos a leer ahí en Génesis 6, el versículo 6 dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba por cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aquí nos vamos a detener un poquito en estos pasajes que leímos. Hermanos, podemos leer que José no andaba de provocador, ni tampoco estaba siendo piedra de tropiezo para la esposa, ¿verdad? No nos dice que José andaba trabajando por ahí y que cuando pasaba la esposa se quitaba la túnica para que lo viera lo fuerte que estaba, ¿verdad? Ni tampoco dice que era de hermoso semblante, o sea, era una persona muy apuesta, muy atractivo José, pero tampoco dice que cuando pasaba la esposa de Potifar ponía su pose de matador, ¿verdad? Así como que ahí viene, y como que la pose conquistadora. Para nada, José no estaba haciendo eso, no ponía su pose matadora. Y nuestro Señor Jesucristo nos advierte que hay de aquel que haga tropezar a uno de sus pequeños. A uno de sus pequeños. La esposa de Potifar comenzó a adulterar en su corazón, pero no porque José la hubiese incitado o la hubiera provocado a esto. Fue ella quien lo hizo. Él ni en cuenta. Él hacía su trabajo, temía a Dios, servía a Dios, y era su mujer quien comenzó a hacer esto. Mira, en Mateo capítulo 18, versículo del 6 al 7, Mateo 18, versículo del 6 al 7, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hermanos, Dios toma muy en serio cuando alguien induce o incita a otra persona a pecar. E inclusive el Señor menciona los ayes, ¿no? O los ay de dolor. Ay de aquel. Ay de aquel que incite a uno de mis seguidores, a uno de mis pequeños, al prójimo, lo incite a pecar. Hermanos, la manera en que nosotros nos vestimos, la manera en que nosotros nos comportamos, puede ayudar o tentar a otros o incitarlos inclusive a la lujuria. A la lujuria. Y tengamos cuidado con ello, hermanos. Tengamos cuidado que nosotros por nuestra conducta, por nuestra vestimenta, incitemos a otras personas a pecar. A pecar. Tengamos cuidado con ellos. Nosotros no somos una congregación donde como algunas iglesias prohibimos que la mujer venga con pantalón, que la mujer nada más venga con falda.
¿verdad? Y yo sé y entiendo por qué esas congregaciones se han tenido que ir a estos extremos. Es porque muchas veces la conducta, la vestimenta de las hermanas es inapropiada aún para la congregación. Aún para la congregación. Terminan trayéndose ropa que terminan llevando a las personas a aventurarse y a pecar. Y tú dirás, ¿yo qué culpa tengo? Sí, sí tienes algo de culpa. Sí tienes algo de culpa. El mismo Pablo le dice a Timoteo, dándole instrucciones de cómo debe de ser o cómo debe de comportarse la iglesia. Recordemos que Timoteo era un joven pastor y estaba aprendiendo a pastorear. Y cuando digo que era joven, pues se cree que tenía alrededor como de unos 30 años, 35, o sea que yo estoy joven todavía. Entonces, era joven, Timoteo estaba aprendiendo a pastorear, y ahí en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, fíjate cómo Pablo le está dando estas instrucciones al joven Timoteo, al pastor Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, o que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y obviamente aquí, cuando habla de peinados ostentosos, ni oros, ni perlas, ni vestidos, sé que también algunas congregaciones se han ido al extremo de, no puede usar usted aretes, no puede usar collar, no, ese no era el punto a lo que Pablo se refería. Lo que Pablo estaba dando a entender aquí, por el contexto que leemos, es que, decía Pablo, que la mujer no lleve al varón a provocar. No lo lleve a provocar. Hermanos, esto que el hombre tiene de mirar, de ver, quizás la mujer no, recordemos que somos creados diferentes, el diseño es diferente. Y esto, el hombre por naturaleza y por naturaleza caída, ya ahora pecadora, tiende a ver a la mujer con lujuria. Pero recordemos que aún el hombre, siendo perfeccionado, le gustaba admirar la belleza. ¿Qué pasó cuando Adán vio a Eva por primera vez? ¿Qué le dijo? Ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Luego lo que comienza a hacer Adán es elogiar a la mujer. Comienza a elogiar a la mujer. Entonces, hermanos, tengamos cuidado que por medio de nuestra conducta, de nuestra vestimenta, y también no, ya ahora digo nada más las mujeres, también los varones, ¿verdad? Ya se ponen así la camisa y el pantalón, y que le levante la pompa al pantalón también, para que vean, y esto y lo otro, para que las mujeres puedan verlo y ser ser atractivo a ellas. Pero tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado. Por eso existe ese famoso canto, ¿no? Que se han inventado, y la culpa no era mía, el violador eres tú. Pues sí, de que alguien sea violador, pues no es tu culpa, pero sí tienes cierta responsabilidad. Muchas veces a cómo puedes llevar tu vestimenta, cómo puedes caer en provocación. Decía el pastor Juan Manuel Vaz, me estoy deteniendo mucho en este punto, decía el pastor Juan Manuel Vaz, yo batallo con ir a la playa, no me gusta ir a la playa, y es algo muy personal, decía él, ¿no? Yo sí voy a la playa, me gusta ir a la playa, pero él en lo personal decía, me batallo con ir, porque realmente te encuentras de todo. Y a veces las personas pueden decir, es que hay que vestirnos dependiendo la ocasión, ¿verdad? Dependiendo la ocasión. Si yo voy a la playa, pues sí me llevo un traje de baño de 2 piezas. Y ahí sí, que todos me puedan ver. Y decía el pastor Juan Manuel Vaz, ¿te atreverías a que los hermanos te vieran con brasier nada más y un calzón? Dice, no, pues no, ¿qué diferencia hay? No, es que ya es la playa, la pureza es la misma, tanto aquí y allá. La pureza es igual. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Pero bueno, no es el punto enfocarme nada más en eso. Dice el versículo 7 de Génesis 39. Vemos que José pues no era un provocador, ¿verdad? Ni andaba queriendo
coquetear ahí, nada de eso. Versículo 7 dice, y aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, duerme conmigo. Mira, Jesús enseñó que todo comienza en el pensamiento. Hemos estado predicando y alguien que cae en pecado no dice, pequé nada más porque sí. Yo no sé qué pasó y ya nomás pequé. No, todo comienza con el pensamiento. Todo comienza con una maquinación. Lo comienzas a preparar, lo comienzas a planear, cómo, cuándo, y el momento se llega. Pero podemos ver aquí que esta mujer adulteró o ya había adulterado primero en su corazón. Ella ya había adulterado en su corazón. Ella ya había adulterado en el pensamiento. Ella comenzó a aventurarse con José. Aunque repito, José ni en cuenta. Quizás ella se aventuró y dijo, a lo mejor José, nos damos a la fuga, nos vamos, nos perdemos. Es de la misma edad quizás que yo, porque pues obviamente era más chica a lo mejor que Potifar por el tipo de las culturas o el tiempo que se vivía y el tipo de cultura. No sé qué pasó, pero ella ya había adulterado en su pensamiento. Hermano, nosotros debemos tratar al prójimo con respeto y no solo verlo como un deseo sexual. Como un deseo sexual. Entonces, ella, antes de llegar al punto de agarrar a José, ella ya había adulterado en su corazón, ya se había aventurado. Dice el versículo 8, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Que realmente José era fiel a su amo, era fiel a su patrón. Realmente era alguien digno de tenerlo como empleado. No era alguien traicionero. No era alguien que estaba buscando una oportunidad para poder sangrar al patrón, como se dice por ahí, ¿verdad? El patrón tiene mucho. ¿Qué le hace si le agarro 100 pesos, 200 pesos, 300? Si le robo 3 horas de mi trabajo, ¿cómo? Tiene mucho, ¿no? Era alguien que realmente era fiel a su Señor, no era traicionero. Y tristemente hay personas que son muy traicioneras, que esperan que el amigo, el familiar, el primo, el vecino se descuide para poder robarle a la mujer. Tristemente, para poder robarle a la mujer. Comienzan así como con una apariencia de piedad, oh, que mis amigos, que yo los quiero, que esto y que lo otro, que son bien recibidos, que aquí, que allá, y a las primeras de cambio, ya le aventó las flores a la mujer. Ya le aventó las flores a la mujer. Muestran apariencia de piedad, pero la verdadera intención es otra. Yo tenía un amigo que le gustaba invitar a los amigos a su casa a tomar y iban y la esposa y él recibían muy bien a los amigos, pero un día mi amigo que se queda bien borracho dormido. Y otro amigo, ¿qué crees que hizo? Terminó con su mujer. Terminó con su mujer y a los meses la mujer le dijo, ¿sabes qué? Ya no me entiendo contigo, le dijo a su esposo, ya no quiero estar contigo, hay alguien más que sí me comprende, que sí me valora. Y se terminó yendo con el amigo. Es real. Es real. Tuvo la oportunidad y no la desaprovechó. Que no quiere decir que sea lo correcto, pero es real, pasa. Inclusive hasta ha pasado que los hermanos le terminan robando la esposa a su propio hermano. Se terminan quedando con la cuñada. Eso es peligroso. Eso es, en la palabra de Dios, y de hecho Levítico te lo menciona, es abominación delante de Dios. Pero termina pasando. Eso termina sucediendo. Pero José, él sí era fiel a su Señor. Y las intenciones de él jamás fueron estar con la esposa de su amo. En el versículo 9 dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti,
por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hermanos, José sabía que al pecar contra su prójimo, pecaba contra Dios. Él estaba consciente de eso. Él estaba consciente de preservar su propia castidad, pero no solamente la de él, sino también la de su prójimo. Inclusive, al momento de que José le dice estas palabras a la esposa de Potifar, la está corrigiendo con amor. No le dice, mire usted, señora ramera, igualada. No, no le habla así. Realmente la comienza a corregir con amor, pero también la está confrontando con su pecado. La confronta que lo que ella estaba haciendo o estaba pidiendo también era pecado delante de Dios. Lo que usted me está diciendo que nosotros hagamos es algo que a Dios no le agrada. Pero repito, si te fijas, lo hace con amor y con respeto. Hermanos, y muchas veces nos falta eso, decir las cosas con amor. O a veces ni siquiera las decimos según nosotros para no meternos en problemas. No, así. Pero dile, no, yo no, que mejor le diga a otro. Pero nosotros somos los responsables. Yo trabajaba en una empresa donde tenía unos compañeros de trabajo y ellos trabajaban juntos y yo a uno de ellos le empecé a hablar de la palabra de Dios, lo comencé a invitar a la congregación, yo todavía no me casaba, iba a la reunión de jóvenes y una vez él ahí me dice, sí, él traigo algo en el corazón que necesito decirlo, ya no puedo cargar con eso. Y yo le dije, pues adelante, dice la palabra de Dios que confieses tus pecados delante de Dios y que Él es fiel y justo para perdonarlos. ¿Qué pasó? Y me dice, pues fíjate que ando con la esposa de mi patrón, con el que trabajaba. Le dije, no me digas eso, sí. Y la verdad que era buena persona, llamándolo así, moralmente, era muy bueno. Él nos llevaba comida, su esposa iba ahí también. Y yo no lo podía creer, le decía, no te creo, realmente no te creo. O sea, la señora nunca he visto que sea alguien provocativa ni sensual. Me dice, mira, me empieza a enseñar todos los mensajes. Y yo me quedo así como que dije, no puedo creerlo. Y yo tenía buena relación con la señora, pues, y con su esposo. Inclusive muchas veces me invitaron a su casa a comer. Ahí me llevaba hasta el Juan, creo, y el Marco. Y ahí andábamos. Y ahí andábamos. Y de verdad, era muy bueno, pero hasta el punto que yo dije, no puedo quedarme así. Y un día ella llega al trabajo a esperar a su esposo, y el esposo había salido a hacer unas cosas, no estaba, y le dije, señora, ocupo hablar con usted. Dije, con todo respeto, ¿qué pasó? Sí, él, dime, ¿qué ocupas? ¿Qué necesitas? No, pues, me enteré de esto. No, ¿cómo crees? Me estás difamando, ¿qué te pasa? Dije, señora, yo vi todos los mensajes, me los enseñaron. Me lo negó, y la señora dejó de hablarme. Y yo dije, a ver si no le dice al marido, y el marido llega y me quiere golpear, pero jamás le dijo. Jamás le dijo. Y yo sé que él se la solía, que a lo mejor su mujer hacía estas cosas. Pero a lo que voy es que tenemos que confrontar. A mí me costó mucho decírselo a ella, pero la verdad yo la estimaba a ella y lo estimaba a él. Y no podía seguir esto así. No podía seguir esto así. Y si digo que invitaba a Juan es porque yo hablaba con Juan y decía, oye, está pasando esto y no me atrevo. ¿Qué? Pues dilo. Tienes que decirlo. Génesis 39:10. Dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Vaya, hermanos, que José era un ejemplo a seguir, o es un ejemplo a seguir. Repito, preservó la castidad de la esposa de su amo.
Aunque ella varias veces le insistía y le insistía, él no cedió. No cedió. Quiero pensar que era una mujer muy hermosa. Quiero pensar quizás que era una mujer muy sensual, a tal grado de estar así con Potifar, con José, de ándale, ándale, ándale. Me imagino que José iba caminando por ahí y la esposa pasaba y se meneaba. No sé, ¿verdad? Solamente estoy diciendo me imagino. No, si el pastor dijo que la esposa de Potifar se meneaba. No, estoy diciendo me imagino. ¿Verdad? Nada más, me imagino. Hermanos, pero José había hecho un pacto como Job. ¿Te acuerdas que lo dijimos el domingo pasado? Dice Job, he hecho un pacto con mis ojos, no desear a una mujer. No desear a una mujer. Que no fuera su esposa, pues, porque obviamente tenía esposa. Hermanos, algunas veces tratar de evadir la tentación no es suficiente. Debemos voltearnos y huir, especialmente cuando las tentaciones son demasiado grandes, como suele ser el caso de las tentaciones sexuales. Vivir en pureza inspira a otros a hacerlo. En el versículo 11 dice, y aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Hermanos, podemos comprobar una vez más que el pecado sexual cada vez te lleva a más y más y más. Nosotros lo leemos así, pero ¿sabes qué quiso hacer esta mujer? Abusar sexualmente de José. Es lo que quiso hacer. Violar a José. Aunque yo sé que algunas feministas van a decir, no fue. Aquí dice que sí pasa. También sucede. Quería abusar de José. La pregunta es, ¿tú hubieras huido o hubieras dicho a quién le dan pan que llore? O hubieras dicho la oportunidad de mi vida. Voy a tener mi sugar, o como ya se menciona hoy. La oportunidad de mi vida. ¿Tú hubieras huido o te hubieras quedado? O quizás te hubieras quedado, pero hubieras dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y al final caías. Hermanos, muchos se jactan o nos podemos jactar o nos jactamos de que no hemos caído en un pecado sexual con alguien. Pero lo que pasa es que no se te ha presentado la oportunidad. ¿Qué pasaría si se te presentara la oportunidad? Eso sería muy diferente. Muy diferente. El pecado sexual puede compararse con el efecto de las drogas, ya que es adictivo y puede generar una dependencia física y emocional que causa placer momentáneo, pero acarrea consecuencias destructivas a largo plazo. El pecado sexual te lleva cada vez a más y más. Si no, observemos la vida del rey Salomón. Comenzó casándose con alguien que Dios les tenía prohibido casarse, con alguien que no fuera de su pueblo. Y se casó con la hija de Faraón para obtener intereses, para que su imperio creciera. ¿Y sabes a dónde lo llevó ese pecado? Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Primera de Reyes 11 del 1 al 4 dice, pero el rey Salomón
amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho de los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Yo le decía, no se junten con ellas porque los va a terminar apartando. Y ellos decían, el Salomón decía, no, yo las convierto. Yo las voy a llevar a la iglesia, yo me encargo de convertirlas. Ahora tú eres el Espíritu Santo. Tú convences de pecado, de justicia y de juicio. Ya no es el Señor, eres tú quien convierte a las personas. Yo las convierto. Y al final, ni en sapo lo convertiste, ¿va? Pero bueno. Dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. O sea, tuvo 1000 mujeres. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Quién te asegura a ti, mujer? ¿Quién te asegura a ti, varón? Que esa persona que ya lleva 4 o 5 divorcios, y no estoy señalando a lo mejor a quien pasó un divorcio, ni tampoco quiero decir, no, nada de eso. Pero ¿quién te asegura a ti que aquella persona que lleva 4 o 5 divorcios, que lleva 4, ya a lo mejor ahorita ni divorcios, que ha vivido bastante tiempo con personas, 4 o 5 personas, ¿quién te asegura a ti que ahora sí tú eres la buena o el bueno? ¿Quién te lo asegura? No, es que ya me dijo, yo soy la número 10 y ahora sí ya dijo que ya. Era la mujer de su vida. Las otras 9 lo humillaban, lo trataban mal. No, pobre la verdad. Casi hasta le tengo una veladora en la casa a este hombre. Esa es la versión de él. Esa es la versión de ella. ¿Quién te asegura? ¿Sabes qué es lo único que te puedo asegurar? Su temor al Señor. Que realmente se haya dado cuenta de su pecado, se haya arrepentido y viva su vida para el Señor. Eso te lo puedo asegurar. Porque tendrá temor de Dios. Salomón tuvo 1000 mujeres y no tenía una satisfacción. Yo digo, a lo mejor ni a las 1000 conoció. 1000, ¿te imaginas? Hermano, si una, ahora 1000. Pero bueno, ya aprendimos aquí, hermanos, que José, yo no he terminado, nomás digo, ¿qué aprendimos de este pasaje? Que José preservó la castidad de su prójimo. Pastor, ¿entonces estás diciendo que tener relaciones sexuales está mal? No, para nada. Gloria a Dios, por eso que Dios puso. Para nada. Para nada. Tener relaciones sexuales no está mal siempre y cuando estén dentro del marco matrimonial. Este mandamiento, hermanos, nos exige evitar la compañía de los ociosos y de los lascivos. Salomón, este mismo que tuvo 1000 mujeres, estaba aconsejando a su hijo y estaba amonestando a su hijo contra la impureza sexual. En el libro de Proverbios se cree que Salomón escribió Proverbios. Y él es quien está amonestando a su hijo. Y le dice que se aleje de la mujer extraña, de la mujer ramera, de la mujer que es seductora. Dice que se aleje. Mira, en Proverbios capítulo 5, versículo 3. Proverbios 5:3. Proverbios 5:3 al versículo 5. Proverbios 5:3, 5. Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel
y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Lo que dice el versículo 8, brinquémonos hasta el 8, dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Te pueden convencer. ¿Qué es lo que dice Salomón? No le juegues, hijo. Aprende de mi experiencia. 1000. Aprende de mi experiencia. ¿Sabes cómo terminó la vida de Salomón? Los teólogos dicen que viendo hacia sus jardines y diciendo, todo es vanidad. Todo lo que se tiene debajo del sol es vanidad. Hermanos, Dios nos ha llamado a vivir en santidad y en pureza sexual. Sin embargo, muchas veces el peligro no está solo en nuestro deseo, sino en las compañías que nosotros elegimos. Y la Biblia nos manda, nos exige apartarnos de las personas ociosas y las personas que son lasciviosas. Su influencia puede arrastrarnos al pecado. Al pecado. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Primera de Corintios 15, 33. En la versión Palabra Dios para Todos dice, pero no se dejen engañar. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. ¿Qué dice? No se dejen engañar. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. ¿Qué es una persona ociosa? Una persona ociosa es una persona perezosa. Eso es una persona ociosa, alguien que es perezoso, alguien que está desocupado, que no hace nada, que carece de obligaciones o de cosas por cumplir. Y el apóstol Pablo nos manda a apartarnos de esos hermanos, inclusive de esos hermanos que son ociosos, que son flojos, que no les gusta trabajar. Trabajar, no, trabajar. Pablo dice, con esos no se junten, con los flojos no se junten. ¿No me crees? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Segunda de Tesalonicenses 3, 6. Segunda de Tesalonicenses 3, 6. En la versión lenguaje sencillo. Dice, hermanos míos, con la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos da, les ordenamos, les exigimos que se alejen de cualquier miembro de la iglesia que no quiere trabajar ni viva de acuerdo con la enseñanza que les dimos. Versículo 11. Pero nos hemos enterado de que hay entre ustedes algunos que no quieren trabajar y que se la pasan metiéndose en asuntos ajenos. A esas personas les llamamos la atención y con la autoridad que el Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que trabajen para ganarse la vida y que dejen de molestar a los demás. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corintios? De los tesalonicenses, perdón. Recordemos que los hermanos se creían unos bien espirituales y comenzaron a decir, nosotros ya no vamos a estudiar. Los jóvenes dijeron, ya no vamos a estudiar nada, ya viene el Señor. Yo no voy a hacer ninguna carrera, porque si el Señor viene mañana y me lleva, ¿para qué? Yo no voy a estudiar. Y otros dijeron, pues nosotros ya no vamos a trabajar, nos vamos a dedicar a la obra. ¿Pero cuál obra? No es cierto. Andaban de chismosos, nada más, esa es la palabra. Andaban metiéndose en la vida de todas las personas. Oye, ¿ya te enteraste que Darwin y Cintia, cómo? Sí. Oye, ¿ya te enteraste? ¿Qué pasó? Que Juan y Viri, ¿cómo? Sí. No, y la otra vez me fui a comer allá con las Rositas. ¿Y qué pasó con las Rositas? Pues las Rositas y así andaban llevando chismes a todos lados. ¿Cómo crees que al final estaba la iglesia? Todos contra todos. Todos contra todos. Y el hermano
tenía tiempo de hacer, pues no trabajaban. Y los hermanos bien bondadosos, bien buenos, daban y les daban un taco. No, vengas hermano, aquí véngase, aquí le damos el taco. Dice Pablo, el que no trabaje, que no coma. En otras palabras, no le den un taco a los perezosos, que se pongan a trabajar. Y Pablo dice, es más, con esos ni se junten, aléjense de ellos, llámenles la atención. El ocioso estaba llevando a las personas a la murmuración y al pecado. Y eso hace, hermanos, el ser ociosos. Cuando no tienes nada que hacer, te metes al Facebook y comienzas a ver, publicar. Dices, nomás en lo que se llega la hora y ya te aventaste 3 horas, cuando ya te diste cuenta, ya llevas 3, 4 horas en el celular. El trabajo, hermanos, es parte de la vida cristiana. Nosotros somos la Biblia abierta en nuestros trabajos, esa Biblia que los compañeros no quieren leer. La pregunta es, ¿cómo están leyendo la Biblia a través de ti? Vente conmigo al baño, en lo que no nos vean acá. Y aquí hacemos tiempo, dicen uno, ¿verdad? Aquí en el baño hacemos tiempo. Yo me acuerdo que así era. Yo trabajé mucho tiempo en McDonald's y a veces me estudiaba y trabajaba y me cansaba y decía, me voy al baño. Y duraba como media hora en el baño ahí. Ya salía y, yo sí ando malo de la panza. No. Ahí iba a perderme ahí, a robarle media hora al patrón de trabajo. Pero también Pablo dice que no se junten con los lascivos. Con los lascivos. ¿Quién es una persona lasciva? Es aquella que exhibe o busca el deleite carnal y gratificación sexual de forma excesiva o desordenada, mostrando una tendencia hacia la lujuria, el deseo sexual que puede manifestarse como un comportamiento obsceno, vulgar, indecente. Es una conducta que tienen inclusive al hablar y mirar. Qué feo es una persona que desnuda a una mujer con la pura mirada. Luego, o sea, esas personas que son tan lascivas que la desnudan a la mujer. Inclusive hay mujeres que se sienten hasta incómodas. No me gusta cómo me ve fulanito. No me gusta cómo me mira sotanito. Siento su mirada. ¿Cómo lo hace? Es triste. Es triste. Pero la lascivia es un pecado que corrompe el corazón y destruye la pureza. Destruye la pureza. Este tipo de compañías terminan contaminando y haciendo ver cosas que no quieres escuchar, que muchas veces no quieres opinar y solo te incitan a la pureza, a la impureza. Tengo una pregunta. Los grupos que tienes de WhatsApp, con los excompañeros de la secundaria, de la preparatoria, el reencuentro, que qué chido, nos volvemos a ver. Yo los vi de 16 años, ahora ya 50, 40. Te digo porque yo así estaba en un grupo de mi secundaria. Pero ¿sabes qué mandaban? Puras cochinadas. Yo decía, no, pero son mis amigos de la secundaria y no los voy a ver. Y mis hijos me iban a agarrar el celular y yo, no lo agarren. O sea, porque ya sé lo que mandan a veces estos. Y dije, ¿qué pues? ¿Sabes qué hice? Salirme del grupo. ¿Sabes quién me habló para decirme, qué pasó, mi Uciel? ¿Por qué te saliste? Nadie. Porque sabían cuál era mi postura. Nadie. Pero ¿para qué estar en ese tipo de grupos? Donde solamente suben cosas sucias, peladas. La pregunta es, ¿por qué sigues ahí? ¿Por qué sigues en ese tipo de grupos? Aún se habla de tu familia. Y esté ahí el primo, el amigo que sube. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué yo voy a arriesgar mi pureza sexual? ¿Por qué? Y algunos dirán, pues ¿quién les va a predicar? ¿Cómo que apartarnos de ellos? ¿Quién les va a predicar? Tenemos que ser luz aún en medio de las personas. Jesús estaba en medio de pecadores, de borrachos, de prostitutas. Claro que estaba, pero ¿sabes qué hacía él ahí? Les predicaba el evangelio. Reprendía sus conductas.
Les predicaba. ¿Y sabes cómo terminó mucha de esa gente? Diciendo al final, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. No te salgas del grupo si quieres, pero comiénzales a predicar la palabra de Dios y te aseguro que van a hacer otro grupo donde no estés tú. Porque les estorbas. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Sabes quiénes son mis amigos? Aquí están. Aquí están. Esos son mis amigos. ¿Quiénes son tus amigos? Y esos que son tus amigos, ¿te edifican? ¿Te edifican? Esos que son tus amigos, ¿te animan a imitarlos, a vivir en santidad? Ah, me gusta cómo es Darío en estas cuestiones, cómo quisiera ser como él. Darwin, ¿cómo es estas cuestiones? Héctor, ¿cómo es en estas cuestiones? Me animan a seguir a Cristo. ¿Te animan? Y lo mejor de esto es, ¿te acercan más a Cristo o te alejan? ¿Qué hicieron los amigos cuando traían al paralítico? ¿A dónde lo acercaron? A Cristo. A Cristo. Tus amistades deben acercarte a Cristo. Proverbios 13:20 dice, anda con sabio y te harás sabio. Anda con brutos y te meterás en líos. Hermanos, este mandamiento nos exige que deberíamos casarnos si no tenemos el don de continencia. Lo repito, este mandamiento nos exige que deberíamos casarnos si no tenemos el don de continencia. O, en otras palabras, abstinencia o el dominio propio en cuanto a lo sexual. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 7, versículo del 7 al 9. Pero es que yo no me quiero casar. Pues si tienes el don de continencia, pues así quédate. Si no, cásate. 1 Corintios 7, del 7 al 9. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno, dice Pablo, fíjate lo que dice Pablo, quisiera, no dice que deben, quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Algunos teólogos dicen que Pablo era viudo. Entonces dice, pero si no tienen el don de continencia, ¿qué? Cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando, viviendo en unión libre, en pocas palabras. Hermanos, los corintios pensaban que era más espiritual, que una persona era más espiritual si se quedaba sin casar. Y esto empezó a traer problemas en la iglesia. No, es que si no nos casamos somos más espirituales. O es que ¿para qué casarme? Así puedo servir más al Señor. Y terminaban en inmoralidad. Y Pablo dice, ey. Si no tienes el don de continencia, el don de abstinencia que Dios da, cásate. Eso ni te hace ni más santo ni menos santo. Pablo habla que el casarse, el estar casado o querer casarte, es un don. Y el no casarte y mantenerte para vivir para el Señor, también es un don. Pero dice Pablo, pero es importante que sepas cuál tienes. Que sepas cuál tienes. Pablo estaba expresando su deseo de que una mayor cantidad de personas pudieran dedicarse completamente al ministerio sin tener que vivir presionadas por las preocupaciones de los cónyuges o de la familia como él lo hacía. Entonces, Pablo no está criticando el matrimonio, ni tampoco está diciendo que no se casen. Al contrario, él dice, si no tienes el don, cásate. Y fue Dios quien le dio a Pablo este don. Después de él haber estado casado, si es que estuvo casado, no se sabe,
pero fue Dios quien le dio este don de continencia. ¿Por qué? Porque Pablo se dedicó a predicar el evangelio, a andar de aquí para allá, viajando, pues viajes misioneros, esto y lo otro. Y claro, porque Dios tenía un llamado específico para Pablo. ¿Te imaginas a Pablo con todas estas cosas, con esposa y con hijos? Como cuando lo apedrearon, que algunos creen que sí murió y el Señor lo resucitó. Espérate, me van a apedrear, hijo, mi amor, háganse para allá, chiquitines, me van a agarrar pedradas. Todos los viajes misioneros, el tiempo que pasó, ¿te imaginas haber sido la esposa de Pablo? Allá, para acá, para allá. Y tu esposo, pues en la cárcel otra vez. Por eso Dios le dio ese don a Pablo. Y el Señor Jesucristo dice que aún casarse es un don y el que no casarse también es un don. Mira, en Mateo capítulo 19, versículo del 9 al 12, cuando el Señor está hablando del divorcio, el mismo Señor Jesucristo, Mateo 19, del 9 al 12 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Fíjate lo que dijo Jesús, tú no puedes repudiar o tener un divorcio por cualquier causa, porque recuerden que los judíos por cualquier causa se querían divorciar. Un judío llegaba y decía, te quedó bien salada la comida, no me gustó, quiero el divorcio. Bueno, como en nuestros días, pues, que ya por cualquier causa. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Pasé hoy por el pueblo y vi una mujer muy bonita, está más bonita que tú. La verdad estás bien fea, quiero el divorcio. No estoy exagerando, es real. Eso pasaba. Y Jesús dice, esto no debe de ser así. No por cualquier causa, dice, sino a menos por causa de fornicación. Y usa esta palabra, porneia, por actos de inmoralidad sexual. Pero los judíos dicen, pues si es así, pues no conviene. Los discípulos del Señor dicen, pues si es así, no, pues mejor para qué nos casamos. Los mismos discípulos, recuerden que estaban siendo discipulados. Y les dice Jesús, los voy a enseñar a estos cabezones. Versículo 11 le dice, versículo 11 dice, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto. ¿De qué? De estar sin casarse, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así en el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué dice Jesús? Que había tres causas por las cuales una persona se podía quedar así. Una, porque quizás tenía una condición de salud. No se le presentaba ese deseo por cuestión de salud. Dos, otras porque recordemos que la esclavitud era muy constante, entonces a los esclavos, a muchos de ellos los castraban, vamos a llamarlo así, para que pudieran cuidar las concubinas del rey o estar en su casa y no hubiese algo más allá. Dice Jesús, pero hay otros que son eunucos por causa de Dios, por un don. Y esto es a lo que Pablo se está refiriendo. Que Pablo dice, es mejor, si tú no tienes el don, lo sabes, lo experimentas, tienes el deseo por un hombre o por una mujer, nace en ti el deseo, sabes que no eres eunuco. Dice, y si no tienes el deseo, y si tienes el deseo, cásate. Es mejor casarse que estarse quemando. Y la palabra quemando viene de una palabra griega que es puró, que quiere decir arder en pasiones desordenadas. Es mejor casarte que estar ardiendo en pasiones desordenadas. Esto dice Pablo. Entonces, si tú no tienes el don de continencia, pues cásate. Cásate. Esto no significa que las personas que tengan dificultad para autocontrolarse deban casarse con el primero que se les presente, ¿eh? No, pues el pastor dijo, ya ni modo, Chuyito el de la tienda. Ese ya, Chuyito el de la tienda, ese es el bueno.
ya, pues ya, es el único que me chulea, pues ese es el bueno. No. A eso no se refiere. O no vaya a salir el Irra, o vaya, pues con el Irra, o pues con Héctor, o pues ya ni modo, ya hay que casarnos. No. A eso no se refiere. A eso no se refiere. Es mejor enfrentarse a la presión del deseo que tener que enfrentarse a un matrimonio infeliz. A eso no se refiere. Pablo reconoce la realidad humana, el deseo sexual que es dado por Dios. Ese deseo sexual que tú tienes es dado por Dios, pero solo se debe satisfacer dentro del marco matrimonial. Solamente ahí. Pero nos queremos, pero nos amamos. Algún día nos vamos a casar. Es que casi no pasa muy seguido que tengamos relaciones, es rara vez. No. Es dentro del marco del matrimonio. Lo dice el Señor. No, mi esposo y yo somos, o mi pareja y yo somos de mente muy abierta. Un papel a nosotros no nos une. Pues como te lo decía el domingo pasado, pues ve, compra una casa, no me des escrituras. A mí una escritura no me dice que esa casa sea mía. Quédatelas. Ve a la agencia, compra un carro y no me des papeles, yo te doy el dinero nomás. Es mío, de pura palabra, es mío ya. Compra un carro sin papeles. ¿Y un papel no te une? Hermanos, las relaciones sexuales se deben de dar dentro del matrimonio. Y Pablo dice, si no tienes el don de continencia, entonces ya déjate de cosas y cásate. No, es que yo no me quiero casar, yo sí soy feliz y vivo la vida. Si no tienes el don de continencia, cásate. ¿Y a qué me refiero con cásate? Otra vez repito, busca un hombre de Dios. Alguien que ame a Dios primeramente, que tema a Dios, que te guste pues también, ¿verdad? O sea, pues ama bien bonito a Dios. ¿Y qué más te gusta de ella? Pues que ama bien bonito a Dios. Y después, que ama bien bonito a Dios. No. Hermanos, entonces, voy sobre el final. Por tanto, si es Dios quien nos exige casarnos, si no tenemos el don de continencia, los papistas cometen el pecado al prohibir el matrimonio para el clero. Y cuando me refiero a los papistas, hablo de la Iglesia Católica Romana. Fíjate lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Voy sobre el final y me voy rapidito. Para que tengas argumentos. Tú vas ahí, y ahí a esa iglesia donde esto y lo otro, para que tengas un poquito de argumentos acerca del catolicismo romano. Dice, pero el Espíritu dice claramente, está hablando el apóstol Pablo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué harán? Prohibirán casarse. Si Pablo está diciendo que se casen, y uno decía, no, está prohibido casarse. Dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Los maestros que habitaban en Éfeso traían mucha filosofía griega. Entonces, una de las cosas que manifestaban estas personas de la filosofía griega es que el cuerpo es malo, pero el alma está limpia. Lo que tú hagas con el cuerpo, no pasa nada. Unos eran de ese punto. Lo que hagas con el cuerpo no pasa nada. Tú puedes disfrutar y hacer. Quien peca es tu cuerpo, más no tu alma. Pero había otros que se habían ido hasta otro extremo, que decían, no debemos de hacer nada.
nada más, ni casarse, ni comer esto, ni hacer lo otro, porque todo es malo. Y Pablo es el equilibrio. Pablo dice, no es así. Esto no es así. Entonces, los falsos maestros daban normas estrictas, repito, como prohibir casarse, comer alimentos, porque esto creía que ellos los hacía más espirituales, más disciplinados y los hacía justos delante de Dios. Mi esposa me decía que la otra vez platicaba con una persona y que le decía ella, ¿sabe, maestra? Yo creo que ella es creyente, ¿verdad? Y digo, no sé más allá, digo que es creyente porque va a una congregación. ¿Sabe, maestra? Dice, yo estaba analizando y viendo y estudiando así, y una de mis teorías es que el fruto que Adán y Eva comieron fue el haber tenido relaciones sexuales. Me decía mi esposa, oye, ¿cómo ves esto que me dijeron? Y no sé qué, ¿verdad? Y ya yo le decía, ¿qué le dijiste tú? Y ya me dice, no, pues que no, que realmente sí era un fruto. Le dije, exacto. El libro de Génesis es un libro histórico. Y al ser un libro histórico, pues lo que viene ahí es literal. Y el Señor nos muestra que había un Edén literal, que Adán y Eva eran literales, que había árboles frutales y que había un árbol que tenía un fruto del bien y del mal. Era literal. A eso se le llama hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? El estudio de la palabra de Dios o profundizar en la palabra de Dios, ¿verdad? Y una vez aquí dimos una clase hermenéutica los miércoles, ¿verdad? Los que llegan a venir a estos estudios. Entonces, es literal. ¿De dónde sacas tú que el fruto prohibido era que Adán y Eva hubieran tenido relaciones sexuales si fue el mismo Dios que les dijo, fructificaos y multiplicaos? Fue el mismo Dios quien les dijo fructificaos y multiplicaos. Y ya algunos teólogos creen, ya eso es creer, no estoy diciendo que así sea, que Adán y Eva tuvieron muchos hijos dentro del huerto. Muchos hijos dentro del huerto. No está descabellada la idea. Ya se menciona Caín y Abel fuera del huerto. Pero dentro del huerto, pues no está descabellada la idea. Entonces, hermanos, el papismo ha prohibido al clero casarse para poder de esa manera servir al Señor, inclusive sin que ellos tengan el don de continencia. Quizás el deseo de muchas personas que llegan al clero para ser sacerdotes, su deseo sea bueno y tengan una buena intención de querer servir al Señor porque es lo que conocen. Pero el ir y decir, pues, tienes que tener el don de continencia, esto los ha metido en muchos aprietos, hermanos. Y basta nada más que tú te metas al internet y tú lo veas, y no voy a leer, trae algo para leer, pero ya el tiempo no me da, que tú veas el puño de abusos sexuales que existen. Miles y miles. Miles y miles. Leía nada más un poquito, en el 2018 un informe estimó unas 100,000 víctimas de la pederastía clerical reconocidas en todo el mundo, mientras que los informes internos del Vaticano contabilizaban 600 denuncias al año por pederastía. Dice el Vaticano, no son tantas, son 600 al año nomás. Hermanos, ¿cuándo se prohibió? ¿Cuándo el clero dijo que las personas o el que fuera sacerdote no se podía casar? En el año 325 hubo un concilio que es el concilio de Nicea. Y ahí se empezaron a ver varias doctrinas porque el primero de ellos en tocar era que muchos decían que Jesús no era Dios. Y en ese concilio se trató de que Jesús era Dios. Inclusive San Nicolás cuando me va a ayudar Alexis se me fue. Uno se para y dice, es que Jesús no es Dios, Jesús es una creación de Dios. Jesús es un ser creado. Y dice que San Nicolás se para y le pega un cachetadón y le dice, cállate, Jesús es Dios. ¿Y sabes quién es San Nicolás? Mejor conocido como Santa Claus. Ese es San Nicolás, mejor conocido como Santa Claus. Él creía que Jesús era Dios. Y en ese concilio se empezó a hablar esto
de que las personas que sirvieran en el clero no se podían casar. Pero esto todavía quedó abierto. Después hubo otro concilio en el 692 y ahí se habló todavía, se profundizó un poco más de que no se podían casar. Pero todavía esto siguió como entre sí, como que entre no, pero ya en el año 11 esto quedó ya más formal y dijeron, no se pueden casar. Pero todavía algunos decían, no, es que sí nos podemos casar, y algunos se casaban. Pero cuando viene la reforma y se hace el concilio de Trento, en el concilio de Trento, este concilio se hizo, la Iglesia Católica hizo un concilio para atacar a la reforma o hacer una contrarreforma en el año 1500 y tantos, no tengo el número exacto ahorita. Cuando se hace este concilio, es ahí donde la Iglesia Católica dice, ya no más. Quien quiera servir al Señor no debe casarse. ¿Pero por qué crees que lo hicieron? Para poder contrarrestar a la reforma. Porque los reformadores decían, sí se pueden casar. Y entonces algunas monjas dijeron, ¿sí nos podemos casar? Claro que se pueden casar. Que no es que pues a mí me metió mi mamá de chiquita y pues yo no, o te puedes casar. Y se comenzaron a casar. Algunos sacerdotes salieron de la Iglesia Católica y se casaron y empezó a ver esto. Y el mayor ejemplo es Martín Lutero, ¿verdad? Que terminó casado con una que era monja. Entonces, hermanos, inclusive la Biblia nos enseña que el pastor, el obispo, el anciano puede casarse. Puede tener mujer. Pablo nunca lo prohibió y con esto es el último que vamos a leer. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Primera de Timoteo 3, 1 al 2. Pablo nunca prohibió que el anciano, el pastor que sirviera al Señor podía casarse. El obispo, aquí dice, palabra fiel, si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Qué dijo Pablo? Puede tener mujer. Inclusive, hermanos, para el catolicismo romano, el primer papa fue ¿quién? Pedro. Para el catolicismo romano, dicen que el primer papa fue Pedro. Pero Pedro estuvo casado. ¿No te acuerdas que Jesús le sanó a la suegra? No llegó y estaba ahí la suegra con fiebre a punto de morirse y Jesús la sanó. Se levanta la suegra y comienza a servir a Jesús y a sus discípulos. Pero salen unos ahí que defienden el catolicismo romano y dicen, a ver. El versículo dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro, pero no dice que Pedro tenía esposa. No estoy mintiendo, es verdad. Dice, a ver, ahí dice que sanó a su suegra, pero no que tenía esposa. Pues bueno, entonces vamos leyéndole Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5. En Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5, Pablo está hablando de los derechos que tiene un apóstol. Y Pedro dice así, no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también lo hacen los otros apóstoles y los hermanos del Señor Jesús. ¿Y Cefas? ¿Quién era Cefas? Pedro. ¿Y Pedro? ¿Qué está diciendo Pablo? Que Pedro se llevaba a su esposa donde iba, hermanos. Los hermanos del Señor Jesús se llevaban a sus esposas donde iban a predicar el Evangelio. Hermanos, prohibir el matrimonio es una señal de apostasía. Obligar al clero a permanecer soltero es un mandamiento de hombres, no de Dios, y ha producido a lo largo de la historia muchos abusos e inmoralidad. La imposición romana contradice directamente las Escrituras y por lo tanto constituye pecado.
Hermanos, cuidemos nuestra propia castidad y la castidad de nuestro prójimo. Si no tienes el don de continencia, cásate. Y si ya estás casado, no le busques, quédate ahí. Vive en pureza sexual. En pureza sexual. Para algunos, hermanos, sonará muy duro. Para algunos sonará imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para el Señor. Venimos con una mentalidad del mundo y tenemos tantos años infiltrados en las cosas del mundo que cuando venimos a la luz de la Biblia que nos habla la verdad, hay un choque de ideas y de pensamientos. Hermano, por eso Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. ¿Qué decía Jesús con esto? ¿Que todos los niños eran salvos? No. Lo que Jesús estaba diciendo, que cuando vengamos a Él, vengamos como con una mente de niño. Instruye a tu niño en cosas malas y él va a llegar o va a crecer creyendo que eso malo es lo correcto. Pero instrúyelo en la verdad de Dios y crecerá con principios bien fundamentados. Yo no veo a un niño cuestionando a su papá diciéndole, yo no voy a hacer eso, ¿y por qué? Yo no, yo creo que papá, mira, la evolución dice bla, 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 bla. ¿Es así, papá? Sí. Ok. Hermanos, vengamos al Señor, despojémonos de las cosas del mundo, de lo que nos ha enseñado, y vengamos a la palabra de Dios. Pero ¿cómo? Si Él ya lo experimentaste, ya sabes. Y mira dónde te llevó el mundo. Ven a las cosas del Señor. Ven a la cruz. Arrepiéntete de tus pecados. Entrégale tu vida a Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, como siempre decimos, es viva y es eficaz. Tu palabra, Señor, es más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra, Señor, va en contra de toda ideología y pensamiento mundano, Señor. Mi Dios, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has dejado escrita. Porque a través de ella, Señor, podemos aprender y podemos seguir creciendo en tu voluntad. Señor, tú nos has dejado un mandato, no cometerás adulterio. Pero hemos descubierto, Señor, que este mandato va más allá. Este mandato tiene exigencias y tiene prohibiciones. Hemos visto las exigencias, Señor. Y cuando tú marcas exigencias a nuestra vida, no es porque eres un Dios tirano o cruel. Cuando tú marcas exigencias en nuestra vida, es para nuestro bienestar. Porque una sociedad funciona mejor cuando te obedecemos. Una sociedad funciona mejor cuando te tenemos a ti como Dios. Cuando te tenemos a ti como el único Rey. Cuando amamos a nuestro prójimo, cuando honramos a nuestros padres, cuando no matamos, cuando no adulteramos, cuando no cometemos actos impuros, Señor. Una sociedad funciona mejor. Imperios han caído, Señor, por inmoralidad sexual. Señor, ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a mantenernos en pureza. Y así como Job dijo, Señor, queremos hacer un pacto solemne con nuestros ojos, el no corrompernos. Señor, a los casados, el no ver ni desear a alguien que no sea nuestra esposa o nuestro esposo, Señor. Que tengamos deseo y pasión por la persona que tú has puesto en nuestra vida. Y por aquellos, Señor, que no están casados, que se guarden, Señor, de esta pureza. Que se guarden de la pureza, Señor, de la impureza sexual, Señor, y que sean puros, Señor, sexualmente para ti. Que puedan aprender, Señor, de tu palabra y que nosotros seamos ejemplos como varones casados y esforzados de que se puede. Señor, yo te pido por esta iglesia. Guárdanos, Señor. Guárdanos porque aún iglesias locales, Señor, han desaparecido por la impureza sexual.
por el pecado. Guárdanos, Señor, a mantenernos fieles. Inclusive, Señor, si la tentación es grande, que podamos huir como lo hizo José. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. Nos vemos el miércoles. Miércoles tenemos el estudio a las 7:30 de la noche aquí en este lugar. El día de hoy tenemos evangelismo a las 6 de la tarde en el jardín de Izcalli, ¿verdad? Si alguien quiere anotarse o quiere acompañar, acérquese con el hermano.